Compañeros, el día de hoy pues vengo a explicarles un tema sobre el módulo que vamos a iniciar, que es el módulo de motores, ¿sí? Aquí como podemos ver tenemos un motor práctico de una Yamaha R15. Entonces básicamente el tema que les vengo pues a explicar hoy es como el manejo de la herramienta, cómo la debemos manejar, qué tipo de herramienta debemos manejar, cuál es el uso pues que tenemos que darle a dicha herramienta, y también vamos a ver un tema que es un tema de metrología, el cual pues vamos a ver el calibrador PDR o Vernier, y también vamos a ver calibrador, el micrómetro, galgas o espesores y torquímetro. Listo, entonces para iniciar, obviamente pues tenemos un stock de herramienta, ¿sí? El cual pues posiblemente o posiblemente no, sino que es el que vamos a utilizar en una intervención, en un desarme de un motor, ¿sí? Entonces claramente tenemos que saber que todos los tornillos y todos los pasos de nuestras motocicletas son milimétricos, entonces por ende vamos a encontrar llaves milimétricas y son las que vamos a utilizar. El énfasis en el buen uso de la herramienta está enfocado en que si nosotros tenemos un tornillo que de pronto tiene un cuadrante hexagonal y nosotros tenemos una llave de cuadrante estriado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esos son los buenos manejos que le debemos de dar a la herramienta. Es decir, si yo utilizo una llave con un cuadrante estriado en un tornillo o en un espárrago que la cabeza es hexágona, cabe la posibilidad mayor que de pronto ese tornillo pueda generar pues algún defecto o algún daño. Listo. Entre otras herramientas básicas que tenemos, pues tenemos juegos de test desde la 8 hasta la 17, tenemos pues llaves Bristol, tenemos llaves Thor. En este tema de las llaves Thor, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hay algunos componentes o algunos tornillos de nuestras motocicletas que posiblemente pueden tener este tipo de tornillos, y hay unas llaves con un especial funcionamiento, que es un orificio que trae en el centro. Esto es una guía que casi todos los tornillos Tors traen pues esa guía, que es para que esa llave pues sea implementada en ese tornillo, ¿sí? Y aquí podemos ver la llave Tors convencional, ¿sí? El tornillo Tors convencional, que no pues trae ese orificio en el centro, es una guía que trae el tornillo, es decir, yo no puedo soltar o darle un apriete o soltar un tornillo de Tors guía con una Tors convencional. Listo, eso es básicamente en el tema de las llaves Tors. El buen uso de la herramienta es muy importante, puesto porque nosotros podemos pues generar algún tipo de daños en esas intervenciones. Muchas veces no es que el tornillo sea de mala calidad o sea mal material o demás, sino que muchas veces es que utilizamos la herramienta inadecuada para hacer ese tipo de intervención. Pasa mucho con los destornilladores, muchachos. Si tenemos un destornillador con una punta 3 o una punta 2 o una punta 5, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que muchas veces tenemos un tornillo, acá pues podemos explicar, tenemos un tornillo goloso, ¿sí? Obviamente esta punta le va a casar a ese tornillo, pero va a quedar con un leve juego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ejercemos una presión o un torque sobre ese tornillo, lo que hace es que vamos a dañar la punta del destornillador, y también vamos a dañar la estría o el cuadrante del tornillo. Para eso necesitamos la punta que es para el tornillo que es. Con eso evitamos daños en los tornillos y también daños en la herramienta misma. Herramienta básica. Tenemos llaves Tors macho y llave Tors hembra. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Sí, pues que acá en este tema, en este tipo de tornillo, lo que vamos a encontrar es una copa, ¿sí? Puede ser de cuadrante de media, cuadrante de 3/8 o cuadrante de 1/4. Herramienta especializada, también pues vamos a utilizar herramientas especializadas como es sujetadores de volante, vamos a utilizar herramientas especializadas como sujetadoras de prensa, vamos a utilizar herramientas especializadas como prensaválvulas, vamos a utilizar herramientas especializadas como sujetadores de taqués, ¿sí? ¿Qué es un sujetador de taqué? Pues obviamente a medida que vamos viendo pues el módulo, vamos a identificar para qué sirve esta herramienta. Extractores de volante, copatorres, y muchísima más herramienta que es especializada para implementar una intervención pues, de una motocicleta. En el tema de metrología, ¿sí? En el tema de metrología vamos a encontrarnos con
4 herramientas básicas principales que nosotros vamos a utilizar en una intervención de un motor de una motocicleta. Entre esos está el torquímetro, ¿sí? Que este torquímetro nos va a indicar, según el manual de servicio, la presión o la fuerza que nosotros vamos a ejercer sobre un tornillo del mismo motor. Es decir, el manual de servicio me va a decir que este tornillo debe llevar por ahí unos 15, 20 newton-metros, ¿sí? Entonces lo que hago yo es que identifico en el manual de servicio qué presión lleva ese tornillo, qué fuerza lleva ese tornillo, y lo que yo voy a hacer es que en el torquímetro voy a calibrar esa presión, ¿sí? Y esa presión se la voy a ejercer en el tornillo. ¿Qué me indica a mí esta herramienta cuando yo ya le estoy ejerciendo la presión correcta al tornillo? Un trinquete, ¿sí? Un trinquete. Vamos a verificar pues los componentes del torquímetro. Vamos a verificar pues que ellos tienen una escala, ¿sí? Tienen una escala que puede ser en libras-pies, en newton-metros o en kilogramos-metros, ¿sí? Adicional a eso vamos a tener un freno, ¿sí? Que es para frenar la herramienta. Vamos a tener un husillo, vamos a tener un trinquete, que eso es para darle el giro de rotación al tornillo, ¿sí? Es el giro de rotación, y el trinquete como tal. Él emite un sonido particular que es un clic. Cuando él emite ese sonido particular de ese clic, nos está indicando esta herramienta que ese tornillo ya tiene el torque indicado según el manual de servicio. Algo muy importante en el uso de esta herramienta, ¿sí? El uso de la herramienta especializada. Toda la herramienta especializada tiene un uso especial, y la herramienta de metrología tiene un uso mucho más especial y de mucho más cuidado, porque es una herramienta que con los golpes o con las malas intervenciones tiende a descalibrarse. ¿En qué momento esta herramienta se nos descalibra a nosotros? Esta herramienta se nos descalibra a nosotros cuando nosotros realizamos una intervención y no generamos una descompresión del resorte que está ejerciendo pues esa medida. Entonces eso quiere decir que esta herramienta siempre tiene que quedar descomprimida para que no haya una descalibración de la misma. Listo. ¿Se puede calibrar? Sí se puede calibrar, pero lo hacen en centros especializados, que son unos laboratorios que normalmente aquí en Bogotá no los hay. La otra herramienta especializada que nosotros vamos a encontrar es un calibrador Vernier, que es el nombre técnico que él tiene, o un calibrador pie de rey, como se conoce más comúnmente. ¿De qué compone este calibrador? Para tomar medidas interiores, medidas exteriores, profundidad, y los componentes regla fija, nonio o regla móvil y freno, ¿sí? ¿Qué medidas nos da este calibrador a nosotros? Sí, este calibrador a nosotros nos da unas medidas en milímetros, ¿sí? Y en el nonio o en la regla móvil unas décimas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos o qué medidas o en qué vamos a implementar nosotros esta herramienta? Esta herramienta nosotros la vamos a implementar en desgastes que tenga la motocicleta. Es decir, el manual de servicio a nosotros nos va a decir un disco de clutch qué desgaste puede tener, ¿sí? Nos va a decir, digamos, también nos va a servir para tomar medidas, digamos, de pronto desgastes que tenga una camisa, un cilindro, nos va a decir pues desgastes de pronto de unas horquillas, nos va a decir múltiples desgastes que nosotros podemos identificar en un manual de servicio, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que apoyarnos al manual de servicio para identificar cuáles son los límites de servicio que tiene ese motor según el fabricante lo ha diseñado. La otra herramienta que vamos a utilizar es un micrómetro, ¿ya? Es un micrómetro. ¿Qué es un micrómetro? Un micrómetro es una herramienta especializada de alta precisión, es decir, esta herramienta nos va a dar a nosotros una precisión, pero esta herramienta lo que hace es que nos da una precisión muchísimo más exacta, ¿sí? ¿Cómo se puede utilizar o cómo se puede interpretar? También nos va a dar milímetros y nos va a dar una medida en centésimas de milímetros y en milésimas de milímetro, ¿ya? Entonces se utiliza también pues para mirar desgastes como de pronto en el motor, pero tanto como en el motor como en desgastes generales de la motocicleta. Pero entonces nos enfocamos en el tema del motor, nos vamos a verificar también desgastes de medidas de grosores que de pronto el manual de servicio nos diga qué límite de servicio tiene ese motor. En el tema de herramientas de medición también vamos a tener un calibrador de gaigas que lo vamos a utilizar en motores, ¿sí? Este calibrador lo que hace es que
nos da una